Hola a todos, muy bienvenidos a la serie de vídeos de la segunda parte del curso de qué hablamos cuando hablamos de literatura. Se titula esta segunda parte Cuando la literatura habla de sí misma, las revoluciones textuales. Os doy la bienvenida muy especialmente y me dan ganas de decir lo que decía Fray Luis de León, creo que era él, cuando le metieron en la cárcel, como decíamos ayer, porque esta segunda parte se edita después de 4 años de haber editado la primera, pandemia mediante, problemas míos, os pido totalmente disculpas. Y bueno, espero que por lo menos el resultado sea satisfactorio para todos. Bien, cuando la literatura habla de sí misma, las revoluciones textuales, de lo que va a tratar el curso, ya sabéis que esto no es un curso específico de teoría de la literatura, sino que nos vamos haciendo distintas preguntas. Al final, a donde vamos a llegar, si recordáis algunas preguntas que quedaron abiertas en la primera parte, es a cómo es posible que una literatura completamente obsesionada en hablar todo el rato sobre sí misma pueda ser revolucionaria, ¿vale? Vamos a empezar con los conocimientos previos que ya establecimos en el curso anterior, pero que bueno, conviene recordarlos. Recordamos la división de Saussure del signo lingüístico en significante y significado y el triángulo que incluye el referente. Es muy importante en este curso que quede, en esta segunda parte del curso, que quede clarísima la diferencia entre el significado y el referente. La cosa real no es para nada lo mismo que la imagen mental que nosotros nos hacemos del objeto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo las imágenes mentales son móviles, así como los objetos que tenemos a nuestro alrededor tienen una realidad física que no se mueve, las imágenes mentales en nuestra cabeza sí tienen movimiento. Bien, esto ya lo hablamos también en la primera parte del curso, pero conviene volver a recordarlo añadiendo un pequeño matiz. Y es el siguiente. Recordábamos pues las definiciones de significado, de referente, de significante, como el material sensible, el referente la cosa, y el significado, como decimos, la imagen mental. Y hacíamos especial hincapié en la idea de diferencia y en cómo Saussure, que al final es el que inaugura el estructuralismo, fundamentaba el significado, el surgimiento del significado en las palabras en las diferencias, es decir, en la ausencia de una serie de opciones que hacen que una de ellas, que es la que está presente, tenga significado. Lo tenemos en el ejemplo, ¿vale? En el texto. Casa, masa, nasa, pasa, rasa, tasa, lo único que cambia es uno de los fonemas y cambia radicalmente el significado. De alguna manera, esto va a suponer que, pongamos por ejemplo, la M de masa tenga a su alrededor todas las otras opciones, como si fueran sus huellas. Tenga la opción de casa, tenga la opción de nasa, tenga la opción de pasa, de rasa, de tasa, ¿vale? Es decir, que al final la oposición, la diferencia, es la que determina el significado y se está basando no tanto en la presencia de un fonema como en que no están presentes todos los demás. Lo mismo ocurría, lo vimos en la primera parte del curso, con los campos semánticos. ¿Qué es lo que añadimos ahora, que es fundamentalmente importante para esta segunda parte? Bien, pues que Saussure, si recordáis, consideraba el significado y el significante como dos caras de una misma hoja, es decir, algo que estaba completamente unido, era inseparable. Esto parece como que es un poco contradictorio si tenemos en cuenta que el propio Saussure advierte de la arbitrariedad del signo, es decir, que una casa como objeto, como realidad, se llame casa, es una convención. Los hablantes nos ponemos de acuerdo para que eso sea casa, por eso en otros idiomas no es casa, es home, es maison, tiene un significante distinto. Bien, pues esa arbitrariedad, esa capacidad que tenemos de decidir que un significante signifique una cosa, parece un poco contradictorio con que sea algo completamente pegado e indisociable, ¿vale? Vamos a hablar, por lo tanto, en esta segunda parte del curso, y es un poco lo que da paso a esta nueva concepción de la literatura y del signo lingüístico, de un significante flotante. Lo explicamos a continuación. Bien,
Todo esto eran conocimientos previos. Comenzamos con la introducción. Como veis, es fundamental el concepto del significante flotante y vamos a recordar a aquellos autores que son fundamentales como transición de la parte de 1 del curso a la segunda, que básicamente es lo mismo que decir que son la transición del estructuralismo al postestructuralismo y de esta idea de buscar qué es la literatura y hacer algo completamente específico de la literatura a que se convierta en una cuestión revolucionaria que evidentemente afecta a todos los ámbitos de la cultura, de las estructuras sociales, etcétera, etcétera. Bien, decíamos en la última parte del curso que parecía que ya el propio germen del formalismo y del estructuralismo, es decir, esa obsesión por definir la literatura, por hacerla objeto de estudio, ya llevaba el germen de su propia destrucción. Y veíamos en Roland Barthes, en Julia Kristeva, cómo los discursos se iban mezclando y ya la literatura parecía no ser nada específico, sino ser simplemente un discurso entre tantos otros, es decir, las fronteras se iban haciendo permeables. Cuando decimos en la presentación mejor morir de pie que vivir de rodillas, que es un poco como si fuera algo que dice la literatura, quiere decir que en el caso de no poder ser algo específico, de que la literatura no se pueda diferenciar del resto de los discursos porque posee rasgos similares, características similares que al final se funden, la literatura se hace revolucionaria. Es decir, si no puedo ser literatura, como vivir como literatura, entonces, vale, me disolveré en otros discursos, pero con un carácter absolutamente revolucionario, es decir, voy a servir para destrozar esos otros discursos, para corromperlos un poco desde dentro del lenguaje. Esta es la idea de revolución textual que vamos a ir manejando. Recordamos brevemente cómo ya autores como Maurice Blanchot advertían de cómo el hecho de nombrar un objeto lo que hace de alguna manera es acabar con ese objeto, es matarlo. Una vez que nosotros nombramos la casa, esa casa ya pertenece, el nombre de casa ya abre un plano distinto, que es el plano del significante, el plano del lenguaje, donde la casa ya queda completamente fuera, es decir, una vez que nosotros empezamos a hablar o empezamos a escribir, la casa real ya no está presente, se ha separado, esa realidad se ha perdido, ¿vale? El propio Roland Barthes, cuando nos hablaba del sistema de la moda, del código de la moda, daba una prueba muy evidente de cómo el significante está completamente separado del significado. Es decir, el hecho de que yo lleve una camisa azul marino con florecitas blancas y que eso sea un código que quiere decir algo desenfadado en verano es algo completamente y absolutamente arbitrario. De manera que esto demuestra que el significante va, por un lado, completamente diferente al significado. Y en el caso de Kristeva, lo verdaderamente importante, Kristeva va a ser una autora que va a aparecer antes, después y que incluso vamos a cerrar con ella también esta parte del curso, era que al disolverse la idea del referente, al dejar esa cosa aparte del significante, al de alguna manera destruir la idea que teníamos tradicional del significado como algo que es móvil, eso va inevitablemente unido a que el propio sujeto como fuente de significado, recordábamos el concepto de significado trascendental, que ha desaparecido con esta idea de que es el significante el que está significando y no las cosas o las representaciones mentales no existen realmente por sí mismas, sino solo cuando las nombramos. Bien, pues esta idea que de alguna manera termina con el mito del significado trascendental, de que hay un significado originario, una verdad originaria y que el lenguaje sirve para nombrar esa verdad, también destruye al sujeto como fuente de ese significado. El sujeto ya no tiene sentido como productor de significado porque el significante, digamos que de alguna manera, está operando por su cuenta. Bien, explicamos ahora la idea que también va a ser fundamental del significante flotante, que como decimos ya estaba en las teorías de Barthes y en las teorías de Kristeva. Un ejemplo muy significativo que parece que no se puede trasladar a toda la realidad, pero sí que nos sirve muy bien para explicar la idea del significante flotante, es cómo, por ejemplo, en los bares
en los teatros, en los cines, si nosotros tenemos dos puertas, es en el momento en el que ponemos el cartel de la S de señoras y la C de caballeros, en el que esos espacios comienzan a significar como baño de señoras y baño de caballeros. Antes de colgar el significante, de colgar la grafía, ese material escrito en este caso que es el significante, esas puertas no tienen ningún tipo de significado. Es decir, significan a partir del significante. Esta es la primera inversión grave que se le hace a Saussure, porque para Saussure el significado era primero y el significante solamente nombraba un concepto mental, una imagen mental que nosotros ya teníamos en la cabeza y nos limitábamos a ponerle nombre. Ahora no, la idea del significante flotante es justo lo contrario, es el significante el que produce los significados. Me diréis, o no me lo diréis, pero bueno, es una duda muy razonable. Bueno, vale, esto pasa con el baño de señoras y el baño de caballeros, pero yo tengo un jarrón, le pongo el nombre de jarrón y en este caso el jarrón se llama jarrón porque el jarrón existe. Vale. Bien, decíamos antes que es muy importante no confundir la realidad del jarrón con el concepto mental que nosotros tenemos de jarrón. Porque, por ejemplo, una prueba de que este significante es una cosa que no está, como decía Saussure, fijada al significado, sino que de alguna manera se desliza, es decir, el propio significante de alguna manera va troceando nuestras imágenes mentales y conformándolas, ¿vale? Esto lo vamos a ver muy bien en el continuum semiótico de Julia Kristeva, cómo parece que hubiera una base de imágenes mentales que es como un continuum y el significante, como ocurre con el baño de señoras y de caballeros, los va fragmentando y a partir de ahí esas cosas existen en nuestra cabeza, esas cosas significan. Bien, decíamos, un ejemplo de que esto es así puede ser perfectamente el tema de los cambios semánticos, de los desplazamientos semánticos, bien por desplazamiento metonímico o bien por relación metafórica, es decir, sabemos que las palabras son polisémicas porque los propios significados van evolucionando. Por ejemplo, la palabra corona designa en origen la corona que el rey se pone en la cabeza y sin embargo se acaba extendiendo, por ejemplo, a la institución o a una corona que yo me hago cuando voy al dentista en una muela o a una corona de flores que se pone en una tumba. ¿Qué es lo que está pasando? Que el mismo significante ha ido deslizándose hacia otros significados y haciendo aparecer en nuestra cabeza otras imágenes mentales. Pongo también el ejemplo del pie en el sentido de que todos sabemos lo que es un pie, pero llamamos pie no solamente a la parte de nuestro cuerpo que es el pie y en la que nos apoyamos, sino a un pie de mesa, al pie de una lámpara, incluso al pie de una media, que es donde metemos el pie, ¿vale? De esta manera vemos cómo el significante se va deslizando sobre el significado, va dividiendo la realidad y va cambiando el pie originario, la corona originaria, hacia otros espacios y configurando otras imágenes mentales. Pasa lo mismo con banco, por ejemplo, el tema de banco, la polisemia de banco es muy significativa porque desde que tenemos un banco de sentarnos o un banco de peces o un banco en el que sacamos dinero, parece como que casi ya en la corona se veía muy claro que hay relación entre la corona, la institución, la forma redonda de una moneda o de una corona de flores, pero en el banco de sentarse queda mucho más distante que un banco de sacar dinero. Evidentemente hay una relación que es claramente de deslizamiento del significante y de ir formando nuevos significados. Con todo, a mí el ejemplo que más me gusta es el de las traducciones de unos idiomas a otros. Si nosotros el concepto de casa lo tuviéramos fijo en la cabeza, como decía Saussure, y simplemente nos hubiéramos limitado a poner un nombre a esa imagen mental de una casa, no habría matices significativos cuando nosotros tratamos de traducir de un idioma a otro. Por ejemplo, house y home. House significa casa, home también significa casa. ¿Qué pasa? Que en castellano solamente tenemos un concepto mental. No, lo que pasa es que en castellano home, que es más, tiene, como sabéis, más connotaciones de hogar, y house, que parece que es más el edificio, pues resulta que tienen el mismo significante, engloba esos dos significados. Es decir, si en inglés están claramente fragmentados y separados, en cambio en castellano se han deslizado, ¿vale? Y casa engloba
el concepto mental de home y el concepto mental de house, que no es que no existan, es que lo nombramos con el mismo significante, se diluye esa fragmentación al nivel del significante. Ponemos otro ejemplo muy claro con el verbo ser. Sabemos todos que en inglés no se diferencian ser y estar. Quiere decir que ellos no sean y no estén, no lo diferencien, no tengan claro que a veces se utiliza el verbo to be para decir quién soy o cómo soy y otras veces para decir cómo estoy. Por ejemplo, I'm sick, estoy enfermo. Ahí ellos claramente, su imagen mental sí les permite diferenciarlo, pero es una imagen mental mucho más extensa que la nuestra, que hemos decidido fragmentar a través del significante, insisto que esto es lo importante, en el concepto de ser y el concepto de estar. Y es el significante el que lo fragmenta. El significado no existe por sí solo. Bueno, espero que haya quedado claro la idea del significante flotante. Vuelvo a repetir que es que digamos que el significante no marca divisiones fijas y profundas e inamovibles, sino que muchas veces el significado se escurre por debajo. Se puede hacer más amplio, se puede cambiar de lugar, se puede hacer más estrecho. Bien, terminamos aquí con los tres autores que van a marcar, pese a que ya sus teorías existían en la época que nos ocupaba en la primera parte del curso, que van a marcar el paso del estructuralismo al postestructuralismo y van a marcar en general todas las escuelas que vamos a ir viendo que van a terminar de alguna manera reconociendo la capacidad revolucionaria de la literatura. Estos tres autores son conocidos como la hermenéutica de la sospecha o la tríada de la sospecha y lo que nos enseñan, que junto al significante flotante es crucial en esta parte del curso, es básicamente a sospechar de todo. Es decir, todas las estructuras que, por ejemplo, en el sistema previo, anterior al estructuralismo y al postestructuralismo, que era la fenomenología, vale, bien, todas las estructuras que desde Kant y desde la fenomenología parecen innatas, parece que son estructuras, me refiero a estructuras mentales, conceptuales, culturales, sociales, que parecía que eran algo innato, natural del ser humano. Resulta que estos autores lo que imponen es que no es algo natural, no es algo innato, es algo que hemos construido. Hasta la diferencia más básica, que hoy, por ejemplo, está absolutamente de moda, por ejemplo, entre hombre y mujer, que claramente tiene unas condiciones, unos rasgos físicos que nos diferencian a los hombres de las mujeres. Bueno, pues estos autores vienen a decir que a través del discurso, y fundamentalmente a través del discurso, hemos construido una realidad y que hay que sospechar de todo. Por ejemplo, en el caso de Marx, lo vamos a ver cuando veamos el marxismo, hay que sospechar de toda lo que él llama la superestructura ideológica y cultural, porque por debajo hay una infraestructura material que es la verdadera realidad y sobre la que nosotros hemos estructurado la cultura, la religión, el arte, la ideología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hay que mirar es más abajo, en la infraestructura. Nietzsche, tanto la voluntad de poder como el eterno retorno son conceptos, Nietzsche sabemos todos que comienza con una genealogía de la moral, es decir, cuestionando los valores morales y haciendo como una historia de cómo vamos diferenciando el bien del mal, que es algo para él absolutamente arbitrario, significante, construido, y que es una cuestión que venimos heredando y que como hace tanto tiempo que ya se estableció la división entre el bien y el mal, nos creemos que es algo natural, pero no es así, ¿vale? Por debajo, en el caso de Nietzsche, lo que hay es una voluntad de poder que de alguna manera es un poquito parecido, salvando mucho las distancias, al inconsciente freudiano. Es decir, hay una realidad que subyace, que no vemos, de la que no somos conscientes, como pasa un poco con la infraestructura de Marx, y sobre ello construimos realidades que no son naturales, no nos vienen dadas, son cosas que nosotros culturalmente hemos construido y por lo tanto, y lo más importante, es que se pueden deconstruir, se pueden destruir y se pueden construir otras nuevas. El eterno retorno de Nietzsche, de lo que habla, es exactamente de eso. Parece como que por cómo se llama, el eterno retorno, quiere decir que todo está volviendo, todo retorna siempre, todo vuelve, y la idea fundamental desde las interpretaciones más modernas de Nietzsche es que todo vuelve
siempre que haya conseguido pasar el umbral de lo que era y transformarse, convertirse en otra cosa, ¿vale? Entonces, esa idea de transformación, que está también en Marx, permite, como decíamos, no solo identificar que la realidad está construida, sino igualmente identificar que la podemos deconstruir igual que la hemos destruido. No me entretengo más con Freud porque vamos a hablar del freudismo, del inconsciente, del psicoanálisis en el tema. Y ya terminamos la introducción, simplemente para que veáis la relación de los temas que nos van a ir ocupando y cómo vamos a empezar con el marxismo y el psicoanálisis, que sabemos que son interpretaciones globales de la cultura, es decir, la literatura no es un objeto de estudio ni para el marxismo ni para el psicoanálisis que sea específico, sino que es... se entiende la literatura siempre dentro de ese contexto de una explicación que trata de explicarlo todo, explicar al hombre, explicar la cultura, explicar la sociedad. De esta manera, la literatura, que es, en este sentido, la literatura sufre un fenómeno completamente opuesto al del formalismo, que pretendía claramente definirla solo a ella, considerarla solo a ella específicamente como objeto de estudio. Aquí la literatura es dependiente, depende de un análisis global de la cultura y está sometida a la explicación marxista y a la explicación psicoanalítica del ser humano. ¿Qué pasa en la Escuela de Frankfurt? Pues que esto ya empieza a cambiar, ya no hay tanto sometimiento, porque la Escuela de Frankfurt, a pesar de que sigue con la idea marxista de que hay que transformar la realidad, y el marxismo ponía por delante esa transformación y la literatura era siempre un medio y no un fin, en la Escuela de Frankfurt ya se van a estudiar o se van a tener en cuenta las formas vanguardistas de la literatura, es decir, que la literatura puede servir para una revolución social, pero ya nos vamos acercando un poquito al concepto de revolución textual. La teoría de la recepción, sabéis que incluye al lector dentro de todo este magma de especificación de la literatura, y el postestructuralismo y la deconstrucción, junto con la teoría literaria feminista, ya demuestran claramente cómo la literatura ha pasado de ser un objeto que sirve a la revolución social para convertirse ella misma en revolucionaria, es decir, es la revolución que ocurre dentro de la propia literatura, dentro del propio texto, la que igual va a permitir cambiar las cosas, cambiar esas estructuras que nos creemos innatas y que claramente desde Marx, Nietzsche y Freud sabemos que son construidas. Os recuerdo también que, bueno, todo esto evidentemente es un resumen, está mucho mejor especificado y contado en los apuntes, y que en los apuntes vais a tener toda la bibliografía general y la bibliografía específica. Bien, pues me despido aquí, empezamos en el próximo capítulo con la literatura según el marxismo. Muchas gracias a todos.